¿Qué tal, estimados estudiantes? Pues me da mucho gusto saludarlos en esta nuestra sesión síncrona de semana número 3. Bueno, pues ya estamos prácticamente en la mitad de lo que es nuestro módulo 10, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. Le doy la bienvenida a Coraima, que ya está aquí presente. Pues muchas gracias por estar en esta sesión, que es la primera de la semana. Y pues bueno, antes de comenzar, pues vamos a hacer pues una pequeña retroalimentación de lo que fueron las actividades de la semana número 2. Posteriormente, pues vamos a analizar ya esta unidad número 3, que se llama Perspectivas del Mundo Actual, Retos Económicos, Políticos y Sociales, que como saben, pues vamos a dar pues un panorama general de lo que son el contenido temático que vamos a estar analizando en esta semana, y ya posteriormente pasaríamos a lo que serían pues las actividades tanto formativas como sumativas, ¿sí? Bueno, pues entonces comenzamos. Ya hace ratito platicaba con Coraima y pues me decías que ya estás haciendo, ya estás recuperándote de las actividades que tenías pendientes, ¿no? Sí, Bueno. ya estoy en eso. Ok, muy bien. Bueno, acuérdate que cualquier duda que tengas, con toda confianza, puedes abrir tu micrófono. Si ya le diste un poquito de lectura a los temas o si ya analizaste un poquito de lo que son las actividades integradoras también de esta semana, pues puedes abrir tu micrófono y con toda confianza puedes externar tu duda. Bueno, pues vamos a comenzar. En la semana número 2 tuvimos la actividad integradora que se denominó Segunda Guerra, la número 3, que denominó Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias. Vamos a abrirla. Y también teníamos la actividad integradora número 4, Asia, África y Latinoamérica en el siglo XX. ¿Sí? Bueno, entonces, la primera tarea, fortalezas y debilidades en el grupo, ¿no? Dice, elabora una línea del tiempo que incluya los antecedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Luego decía, graba un audio en el que argumentes con tus propias palabras de qué forma la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Después, un cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Bueno, fortalezas, pues creo que la mayoría, pues tiene habilidad en elaborar estos organizadores gráficos, como lo son pues las tablas, los mapas mentales y en este caso la línea del tiempo. Algunos de ustedes pues me utilizaron algunas herramientas de internet, por ejemplo Canva también ofrece la elaboración de infografías mediante líneas del tiempo. Entonces algunos la hicieron de esta manera y pues les resultó excelente porque pues el diseño pues ya, como ya viene prediseñado, pues ya nada más era el vertir la información. Entonces, ¿qué podemos mejorar en este tema? Creo que la mayoría me colocó antecedentes, pero también me colocó consecuencias. Es importante leer a detalle las indicaciones, ya que no nos dice no nos dice que coloquemos consecuencias, nada más nos dice los antecedentes y cómo se desarrolló la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Otro elemento importante, acuérdense, cuando nosotros hacemos líneas del tiempo, no damos a conocer mayor información, o sea, nada más colocamos el suceso. Otros se dedicaron a darme una gran explicación de los inicios de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se inició la Guerra Fría y el conflicto entre Estados Unidos y la URSS. Entonces, aquí acuérdense, la línea del tiempo no describe absolutamente nada, nada más se coloca el acontecimiento y listo. En cuanto al grabar un audio, les indiqué que lo hicieran mediante una aplicación que se llamaba Vocaro, que es una aplicación pues bastante fácil de usar. Varios de ustedes lo hicieron de esta manera, me parece excelente.
Aquí acuérdense que como también el audio pues es una forma de comunicación, pues también se deben de apreciar las reglas de la netiqueta, el comenzar siempre con un saludo, con una presentación, terminar con una despedida y también aquí se nos dice que argumentaran con sus propias palabras de qué manera la Segunda Guerra Mundial repercutió en la conformación del mundo actual. Algo muy importante es que lean a detalle las indicaciones. Aquí muchos de ustedes me agregaron, me argumentaron, pero de repercusiones de manera inmediata. Y eso, pues, a lo mejor, las repercusiones inmediatas pues, son las pérdidas de las vidas humanas, la destrucción de los hogares, de las personas, de los trabajos, la caída económica, pero se nos pide que sea una repercusión en el mundo actual, o sea, que nosotros podamos ver hasta nuestros días, y lo cual, pues, no, en muchos casos, sí mencionaron a lo mejor el surgimiento de la ONU, de organismos, sino no indicaron, pues, qué había de relevante en ello, ¿no? ¿Por qué era una repercusión que teníamos a la fecha y que podíamos ver y que surgió de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, siempre que graben audios, acuérdense, siempre preparen su información, no graben solamente por grabar, porque a veces la voz se escucha pues bastante insegura, en algunos casos, si están leyendo y no prepararon el tema, pues se equivocan al momento de leer. Entonces, ha habido otros, pues intentan decirlo con sus palabras, pero al momento en que están hablando, pues, dan vueltas a la idea, ¿no? Entonces, nada concreto. Entonces, sí es preciso que siempre que hagan este tipo de trabajos, pues planeen. El cuadro comparativo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, creo que las características, la mayoría estuvo bien. Nada más acuérdense, no deben de perder de vista que es un cuadro comparativo. Por ejemplo, si hablan del sistema político de Estados Unidos, tienen que hablar del sistema político de la Unión Soviética. Si hablan de la tecnología de Estados Unidos, a la par tienen que hablar de la tecnología de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, sí es importante que tomen bien en cuenta esos pequeños detalles, ¿sí? En lo que refiere a la actividad número 4, Asia, África y Latinoamérica, les decía las indicaciones que primero hicieran una descripción del proceso de descolonización de Asia y África. Luego elaboraran un cuadro comparativo de 2 dictaduras o revoluciones y después 5 renglones sobre las similitudes encontradas. Creo que este trabajo fue el que más hubo problemas, principalmente de plagio. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque les dice que ustedes describan en una cuartilla cómo los países de estos continentes lograron su independencia. Entonces, muchos solamente me dieron y leyeron otras fuentes de consulta, e hicieron un compilado de información, lo colocaron en su trabajo y no colocaron sus referencias. Entonces, no es correcto hacer solamente un compilado porque les dice describe. Entonces, si ustedes toman información de una fuente que no es de otra fuente y colocan a un párrafo, tienen que colocar la cita en formato APA. Y si no lo hacen así, pues entonces es plagio parcial. Acuérdense que hay plagio parcial y plagio total. Plagio parcial cuando toman algunas ideas de una fuente de consulta y no referencian, ¿sí? Y lo hacen pasar como suyo. Plagio total cuando encuentran ustedes un trabajo y se lo toman completo tal cual aparece y me lo entregan, ¿no? Entonces, ahí sí es importante que la descripción sea original. Para este caso, yo lo que les pido siempre, pues como son 2 aspectos, pues media cuartilla de cada uno. Entonces, sí es importante que siempre hagan su descripción con una redacción propia. En el cuadro comparativo de las dictaduras, otro elemento que me parece que también requiere bastante lectura. Quizá en la parte del país, el dictador, el periodo, pues no hay problema, porque eso pues es investigación. Pero en cuanto a los antecedentes y consecuencias, algunos también solamente colocaron ideas que encontraron en páginas de internet y las pegaron. Tampoco es correcto. Entonces, es importante que primero lean a detalle
la información, identifiquen ideas principales y luego ustedes las plasmen. Aquí también, otra de las cosas, por ejemplo, me hablaban en los antecedentes del gobierno, cómo era el gobierno, qué pasó dentro del gobierno, pero en los antecedentes, acuérdense, es antes de, aquí pudieran platicarme de la forma en cómo el dictador o este personaje pues llegó al poder y de las consecuencias, pues es necesario que revisen, pues principalmente las características que tiene una dictadura, ¿no? Y que finalmente en esta conclusión de 5 renglones, pues tienen que encontrar similitudes entre estos dos países. Algunos me hablaron en general de lo que son las dictaduras, pero no es correcto porque tiene que forzosamente ustedes contrastar lo que colocaron en su tabla comparativa, ¿sí? Bueno, pues eso es con respecto a las dos actividades integradoras. Espero que les haya servido bastante para en siguientes tareas, pues, corregir algunas deficiencias, ¿sí? Yo sé que cuesta mucho a veces el realizar una redacción propia, pero bueno, pues por algo tienen que empezar. De una vez yo me doy cuenta cuando una persona se esforzó en realizar una redacción, hace uso de sus propias palabras, que cuando buscamos a veces, pues por las palabras demasiado técnicas, pues ni yo las empleo, ¿no? Entonces solamente una persona experta pudiera usarlas. Entonces es ahí cuando pues uno se da cuenta de la originalidad de la información o cuando se a veces nada más cambiamos a otra y ya. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que sería nuestra unidad número 3, que se llama Perspectivas del mundo actual, retos económicos, políticos y sociales. Bueno, el propósito, pues ya saben, es analizar pues todos los desafíos que tenemos nosotros actualmente, que las naciones pues se encuentran en constante sociedad, también se encuentran somos una sociedad que está evolucionando, que está cambiando en cuanto a valores, en cuanto a pensamiento, que está aumentando en cuestión de necesidades por el aumento de la población, y entonces pues eso se vuelve un reto, ¿no? Y desafíos que nos llevan a analizar estos ámbitos sociales, políticos y económicos. Y bueno, también tomando en cuenta que actualmente vivimos en un mundo totalmente globalizado, en donde hay una intercomunicación e interdependencia entre todas las naciones, ¿sí? Bueno, entonces es por ello que pues tenemos bastantes elementos que analizar dentro de este contenido programático. Lo vamos a hacer de una manera rápida porque son muchos los temas que debemos de analizar. Entonces tenemos, ustedes hacen una pausita aquí a la presentación para que puedan ir viendo pues o ir leyendo de manera detallada cada diapositiva. Yo nada más voy a checar algunas ideas, pero ustedes ya si quieren pues le van haciendo una pausa, ¿no? Entonces dentro del contenido programático pues analizamos la conformación del nuevo equilibrio económico mundial, hablamos de la organización política del mundo, las fronteras, los espacios de soberanía, el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, pues como primer aspecto nos habla de la hegemonía estadounidense, ¿no? Nos habla de la consolidación de lo que fue Estados Unidos ya como una potencia mundial, en donde podemos ver pues que tiene prácticamente pues influencia en todos los aspectos, tiene influencia en el aspecto militar, tiene la capacidad económica más estable a nivel mundial e incapaz de financiar o de prestar dinero a otras naciones para poder cubrir con sus necesidades básicas. Tiene un poder ideológico, o sea, el pensamiento también, los valores que se generan en dicho país, pues, y las tradiciones también son elementos que a veces nosotros como país pues retomamos y los hacemos parte de nuestra cultura y sistema que se extendió a nivel internacional, ¿no? Entonces, Estados Unidos se consolida como una potencia que tiene influencia a nivel internacional.
Pero no debemos de dejar de lado que existen otras potencias mundiales y entonces entre ellas debemos de analizar a Japón y tenemos también a Alemania. Entonces Japón pues se vuelve una potencia principalmente mediante el desarrollo tecnológico. Independientemente de que en el año de 1945 se le hayan detonado bombas atómicas, entonces pues capacita a su personal, compra más, Japón pues es un territorio demasiado pequeño que compra materia prima a otras naciones, la convierte en tecnología y exporta a nivel internacional. Y Alemania, pues se basa principalmente en la creación, efectivamente, también de tecnología, pero también basa su economía dentro de la minería y también y manufactura de maquinaria, ¿no? Entonces vemos que estas tres naciones las podemos encontrar como potencias mundiales. Ojo aquí, es muy importante que ustedes cuando hagan sus actividades que pues, son referentes a las potencias mundiales, tomen en consideración el contenido de la plataforma. Si ustedes van a buscar información por otras fuentes, se van a encontrar con diversidad de temas. Entonces, inclusive, por ejemplo, les va a parecer como que Rusia es una potencia mundial, Inglaterra, sino que como la información les va a parecer muy diversa, tomen en consideración el contenido únicamente de la plataforma, ¿sí? Existen otras naciones que están creciendo, que se están consolidando. Estas naciones, pues, tienen pues, elementos, pues, benéficos, ¿no? Tienen riqueza en su subsuelo, como es el petróleo, como son los minerales, tienen, pues, gran diversidad en flora y fauna, tienen espacio para poder cultivar, tienen, ¿qué más? Tienen eh, población joven para poder trabajar, quizá tienen poca deuda externa, etcétera. Entonces son países que tienen el potencial para convertirse en naciones de primer mundo y en estos tenemos a Brasil, tenemos a Rusia, tenemos a la India, a China y a Sudáfrica. Entonces aquí es importante que ustedes se den cuenta que hay muchos países pues que son a lo mejor pobres, pero ¿por qué? Porque a lo mejor son países pequeños, porque a lo mejor su población ya es mucho mayor, ya no están en capacidad de trabajar, porque tienen deudas externas, porque sus zonas son desérticas, porque no cuentan con mares, porque no tienen petróleo, etcétera, ¿no? Su clima es extremo, no les permite el cultivo, entonces vemos que hay situaciones que no les permite crecer a los países. Entonces, pues por eso podemos tener una clasificación de potencias mundiales, potencias emergentes en crecimiento, potencias y naciones también que son pobres, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos muchos retos a nivel global, ¿no? Cada vez hay más población, cada vez hay más necesidades de alimento, cada vez hay más necesidades de seguridad, de satisfacer de agua, de servicios públicos. Entonces, pues prácticamente todo ello pues se vuelve un reto, no nada más nacional, sino a nivel internacional. Entonces, es ahí donde y tiene que establecer también algunas políticas para personas con ciencia que pues prácticamente todo lo tomamos de la naturaleza, pero al tomar de pues prácticamente pues lo vamos deteriorando, ¿no? Es por ello que nosotros pues tenemos recursos, pero que se basan en una limitación y ahí vemos los recursos renovables y no renovables. Los renovables son aquellos que podemos reutilizar, los no renovables son aquellos que pues ya no hay, eso es lo que hay y no hay más, ¿no? Entonces ahí tenemos dentro de los recursos estratégicos tenemos la disponibilidad, el elemento clave y la proyección a futuro. O sea, la disponibilidad es cuánto tenemos de ese recurso, ¿no? Son recursos que no son insustituibles y que una vez que se acaben, pues no va a haber más. El elemento clave son recursos indispensables para que funcione nuestro modo de producción capitalmente son
los elementos que nosotros utilizamos ¿para qué? Para hacer esa compra y venta de productos. Y la proyección al futuro, o sea, debemos de tomar en cuenta que nosotros como personas debemos de generar una sustentabilidad, ¿no? Y una sostenibilidad. Una sustentabilidad que es, pues, que nosotros utilicemos solamente los recursos necesarios sin explotar demasiado nuestro planeta. Y para ello, pues, es importante que tomemos en cuenta, pues, que no solamente vamos a ser la única generación en la Tierra, sino que más adelante también vienen otras generaciones que querrán disfrutar de todos aquellos elementos que existen, de todos aquellos recursos que podemos tener ahora, ¿no? La sostenibilidad, pues es que si nosotros ocupamos ciertos recursos, también lo correcto sería que nosotros pues recuperáramos también parte de ello, ¿no? Por ejemplo, si nosotros utilizamos madera, bueno, pues sembremos más árboles. Si nosotros consumimos ciertas especies de animales, pues reproduzcamos esa especie animal para que no se extinga. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que mientras más población haya, más necesidades va a haber de recursos naturales y más escasez cada vez va a haber porque estamos deteriorando nuestro planeta, ¿no? Y pues otro de los, entonces, este sería un reto que nosotros que enfrenta que se enfrenta a nivel mundial. El otro reto, pues son los conflictos territoriales. A la fecha, bueno, anteriormente ustedes pudieron apreciar, pues esta parte de lo que fue el expansionismo, que muchos de los territorios, pues eran colonias, ¿no? Algunos de esos territorios, pues lograron su independencia a través de acuerdos, a través de guerras. Y hoy en día hay lugares que todavía siguen teniendo pues conflictos por a quién le pertenece ese territorio. Y eso se llaman conflictos territoriales. Por ejemplo, Estados Unidos contra Cuba por el territorio de Guantánamo. Reino Unido contra Gibraltar, contra España por el territorio de Gibraltar. Rusia contra Ucrania por Crimea, Israel contra Palestina por el mismo territorio, India contra Pakistán por Cachemira. Entonces, así vamos viendo, pues que muchos de esos territorios a la fecha siguen en conflicto. Las naciones, pues se mantienen relaciones de cordialidad, de paz, pero aún se sigue decidiendo a quién pertenece ese territorio, ¿sí? Entonces, aquí es importante, pues, que ustedes, pues, investiguen un poquito de cómo se dan esas relaciones de cordialidad entre países y sobre todo también qué cambios o qué situación se ha presentado para que ese espacio esté en conflicto y que a la fecha no se haya resuelto. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que son entonces la ONU, ¿no? La ONU, pues, como ya vimos anteriormente, pues se crea con la habilidad de procurar la paz entre las naciones. Entonces, también entre la ONU, pues también Asesor, ya no se escuchó nada.
Bueno, creo que se desconectó. Se me fue el internet, ahorita acaba de regresar. ¿Sí se escucha? Sí, ya se escucha. Ok, muy bien, muchas gracias. Es que se fue el internet. Bueno, ¿alguna duda que tengas, Coraima, hasta este momento? Pues hasta el momento toda la información se me hace muy clara, entonces me imagino que las dudas van a surgir durante la actividad. Ok, muy bien. Bueno, ya casi terminamos con esta parte de la explicación de los temas, pero bueno, a ver, vamos a continuar. A ver, bueno, vuelvo a compartir la pantalla. Ahí está. Bueno, y bueno, estaba hablando acerca de las Naciones Unidas y le decía que para que las Naciones Unidas pues también lo que procuraban pues era resolver los conflictos entre los países pues, de una manera pacífica. Y también pues dentro de esta parte de lo que son los conflictos territoriales pues procuran siempre pues también intervenir para que no se generen situaciones como lo que es ahorita la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Bueno, entonces, pues vemos cómo, pues a lo largo del tiempo, pues nuestra vida pues ha ido cambiando totalmente, ¿no? Con todos los avances científicos y tecnológicos que tenemos. Hoy en día, pues vemos cómo, pues cada vez tenemos más facilidades, ¿no? A veces ya no es necesario salir al banco para ir a hacer un pago, sino desde la comodidad de mi casa y a través de una conexión a internet y un dispositivo móvil puedo hacer ese movimiento. Entonces vemos cómo prácticamente pues los tratamientos médicos, los avances tecnológicos, pues nos han dado pues bastantes beneficios y eso pues ha sido pues generador de cosas muy buenas, ¿no? Pero pues no dejemos de lado también que en esta parte pues también se vuelve un reto, o sea, no todas las personas todavía tienen acceso a estos elementos, a estos servicios, ¿no? Vemos que todavía hay comunidades en donde pues prácticamente la luz no llega, donde los servicios de salud no llegan, ¿no? Donde a lo mejor pues sí existe prepa en línea, pero si no hay internet o no hay cobertura en esos lugares donde se requiere, pues entonces vemos que pues prácticamente no todas las personas se pueden beneficiar de esos avances. Entonces, a la fecha, pues seguimos teniendo bastantes elementos, como por ejemplo a niveles de tecnologías que ya son mucho más avanzadas, como son los sistemas informáticos, la mecatrónica, la tecnología a nivel molecular. Entonces, pues realmente no sabemos hasta dónde va a llegar nuestra tecnología, pero siempre va a ser en busca de un beneficio. Bueno, y bueno, ¿cuál es la función de nuestro gobierno? Nosotros pues tenemos pues muchos retos que vencer. Uno de esos retos pues es tener una buena calidad de vida, tener acceso a la educación, tener que no haya discriminación, que la gente tenga pues agua potable, que no haya inseguridad en las calles. Entonces son muchísimos los elementos que podemos mencionar. Entonces uno de los retos que siempre tiene presentes el gobierno, pues es principalmente de la inclusión, ¿no? La inclusión es hacer partícipes y tomar en consideración pues a todas aquellas personas que tengan pues capacidades diferentes, sea hombre, sea mujer, sea se tenga una religión u otra, pues siempre tomarlas en consideración y de esa manera pues también procurar pues una protección de los derechos humanos, que pues no haya pobreza, que no haya indigencia, que no haya desigualdad, que todos tengan pues trabajo, que haya pues que toda la mayoría de las personas pues cumplan las metas que persiguen, entonces que todos sean partícipes dentro del sistema democrático, etc.
Entonces, pues aquí vemos cómo el gobierno, pues siempre en todas sus leyes, pues va a procurar que se plasmen estos ideales. Sin embargo, pues nosotros vivimos en una sociedad en donde siempre es muy común, pues tener esta exclusión social, ¿no? Yo creo que es difícil no pensar que alguno de nosotros en algún momento no se haya sentido discriminado o no se haya sentido como que, eh, señalado, ¿no? Y entonces ahí nosotros vemos cómo vemos que la exclusión, o sea, es un proceso en los cuales nosotros pues hacemos a un lado a las personas. Y ahí podemos ver la discriminación hacia los discapacitados, hacia las personas que están en la cárcel, las mujeres que tienen que pues a lo mejor que no tienen trabajo, los jóvenes con enfermedades físicas, etcétera. Entonces vemos que dentro de la exclusión pues también tenemos grupos vulnerables. Sin embargo, pues como personas pues y como parte de una sociedad pues tenemos que actuar dentro de una acorde pues a nuestros valores también, procurando pues siempre velar por los derechos de todas las personas, ¿no? Entonces ahí nosotros pues vemos también que un elemento importante dentro de la sociedad y que marca mucho la desigualdad, pues es la parte económica, ¿no? En la parte económica también, pues es la forma en cómo se distribuye la riqueza dentro de la sociedad y pues inclusive dentro de esta tenemos las clases sociales y dentro de las clases sociales pues vemos cómo pues prácticamente el dinero pues es un factor determinante pues para tener acceso a muchos elementos, ¿no? Desde la educación, la alimentación, el vestido, la diversión, etcétera, la recreación, pues prácticamente son elementos fundamentales y que nos van a garantizar de una forma mucho más complicada. Entonces, pues, ¿qué podemos ver? Que realmente la sociedad pues siempre está enfrentando retos, siempre está procurando que se velen por los derechos humanos, sea el gobierno siempre está, y las leyes están procurando que se velen por los derechos humanos, pero realmente en la sociedad vemos pues muchos elementos que no están dentro de, ¿no? Vemos discriminación, vemos personas que no tienen una buena calidad de vida, vemos personas que no tienen empleo, vemos personas pues que han sido víctimas de, de inseguridad en las calles, etcétera. Entonces, pues ustedes piensen alguna situación en donde hayan sido víctimas o se les hayan violado sus derechos humanos. Otro elemento en que busca siempre el gobierno, pues es que los ciudadanos participen, que sean parte de la vida democrática y política del país, que cuando haya elecciones para elegir a los representantes de los cargos públicos, pues estos acudan a emitir su voto de una manera directa, de una manera secreta y a través de los medios legales, ¿no? Bueno, y bueno, ¿a qué podemos ver aquí? Otro de los retos, pues es que nosotros como personas seamos conscientes que prácticamente todo lo que nosotros tomamos, pues es prácticamente de la naturaleza, ¿no? Porque de la naturaleza pues elaboramos los productos para vender, elaboramos pues los productos tecnológicos, a través de la naturaleza pues adquirimos los elementos con los cuales nos alimentamos, entonces debemos de tomar conciencia que para ello debemos de cuidar el ambiente procurando energías limpias, pero también un uso racional de los recursos. Y no nos olvidemos que la calidad de vida pues es importante, ¿no? Una persona con una buena calidad de vida es porque tiene salud, es porque tiene un trabajo, es porque es parte de una sociedad, porque tiene una familia, porque tiene una casa, porque es parte de una comunidad. Entonces, ahí también pues son retos que enfrenta una sociedad que cada persona, cada hombre, cada mujer, cada niño, pues tenga esos elementos, ¿no? Que tenga educación, que tenga familia, que tenga salud, que tenga trabajo, que tenga un lugar donde vivir y donde realizar sus necesidades básicas. Sin embargo, pues todas estas necesidades, pues son pocas, ¿no? En comparación con las que tenemos hoy en día. Hay muchísimas necesidades y muchísimos retos que enfrenta la sociedad actual. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda, algún comentario?
No, ninguno, todo claro, claro. Bueno, pues pasamos entonces al foro Aprendiendo. Dentro del foro Aprendiendo, pues tenemos en consideración, pues, bueno, tomamos como tema los cambios políticos y sociales en el mundo. O sea, ¿qué desafíos se enfrenta el mundo? O sea, pues realmente, pues creo que son muchos, ¿no? A ver, Coraima, si me pudieras decir algunos desafíos que tú creas que enfrenta el mundo actualmente. Pues yo considero que la pobreza y el desempleo son que, los que enfrenta hoy en día, que a pesar de que la tecnología y todo va avanzando, pero aún así, pues la economía se sigue estancando en las personas de bajos recursos. Desafío, ¿no? Desafíos ¿Sí se pues son escuchó? muchísimos, o sea, sí, sí, perfecto. Desafíos son muchísimos. Falta de educación, falta de agua, falta de qué más, falta de trabajo, como ya lo señalaban. Otro desafío, pues, es la misma contaminación y el calentamiento global, ¿no? Entonces, ustedes pueden investigar un poquito más sobre algunos otros que pudieran agregar. ¿Cuáles consideras que son los más importantes y por qué? Yo creo que aquí, pues, ya es dependiendo también del lugar en donde nosotros vivamos. A lo mejor, pues, yo pensaría que es la contaminación, si vivo en la Ciudad de México, ¿no? A ver, si vivo en la Ciudad de México, también pensaría a lo mejor que es la falta de agua. Bueno, pero yo creo que aquí ya sería el que ustedes consideren que más necesitan dentro de la comunidad en donde viven. ¿Piensas que estos desafíos afectan tu vida cotidiana o tu proyecto de vida y por qué? ¿No? Bueno, tan solo, pues, ustedes, por ejemplo, si hablamos de la educación, analicen si antes de que existiera la educación virtual, pues se afectaba el hecho de que ustedes no pudieran completar su educación formativa o su desarrollo profesional. Entonces yo creo que ahí pudiera ser un ejemplo. Otros elementos, a lo mejor pues también pudiéramos, si hablamos pues del trabajo, pues prácticamente sabemos que pues sin el sustento económico, pues prácticamente pues se nos afecta totalmente todo lo que queremos hacer, ¿no? No podemos pagar servicios básicos, no podemos ir a la escuela, no podemos pagar nuestro servicio de salud, etcétera. ¿Conoces acciones que México lleva a cabo para enfrentar estos retos mundiales? Bueno, aquí pudieran investigar aquí una agenda que se llama la Agenda 2030, en donde México también participa a nivel internacional para poder resolver problemas que se tienen en nuestro país. En esta Agenda 2030 se van a dar cuenta, pues a lo mejor, de la educación de las mujeres, se van a dar cuenta del cuidado del medio ambiente, de, este, del, de la mortandad que se tienen, de la atención a la salud, etcétera, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sería bueno que investigaran un poquito respecto de esta agenda. Bueno, no se olviden que dentro de los foros, pues es importante aplicar las reglas de la etiqueta, que es mantener la cordialidad y respeto en todo momento, procurar siempre escribir sin faltas de ortografía, siendo claros y coherentes, ¿sí? Bueno, pues eso es con respecto a las actividades. Se me olvidó. Esta semana tenemos las actividades, déjenme revisar un poquito, tenemos las actividades formativas 5 y 6, perdón, a ver, déjenme que cargue. En la semana 3 tenemos las actividades formativas 5 y 6, que es la actividad
que se denomina el mundo actual, la actividad formativa 6, que es el mundo actual 2. Acuérdense que estas actividades formativas les dan 3 intentos para poder ser respondidas, ¿sí? Y la calificación más alta es la que se registra. En esta ocasión, ustedes también tienen una actividad socioemocional. Acuérdense que estas actividades socioemocionales sí tienen peso sobre su calificación. Si no mal recuerdo, cada actividad socioemocional, o sea, son dos por semana, pues sí tienen un valor del 5% cada una. Entonces, sí es importante que descarguen el documento en PDF, revísenlo, realicen las actividades que se les piden en este documento y finalmente contesten el cuestionario socioemocional. Así que no dejen de realizar estas actividades que sí tienen valor respecto a su calificación. Acuérdense, actividades formativas creo que tienen un valor 5%, todas las actividades formativas sobre su calificación, y la actividad socioemocional, si no mal recuerdo, tiene un valor del 10%, y son 2 actividades socioemocionales, una que hicieron en semana 1 y esta que van a hacer en semana 3, así que no las dejen de contestar. Bueno, entonces pasamos a las actividades integradoras, que es lo prioritario, lo más interesante, ¿no? Las tareas para esta semana. Bueno, vamos a analizarlas. El día de mañana también profundizaremos un poquito más. El día de hoy pues, nos enfocamos un poquito más a lo del análisis de los temas, ¿no? Y bueno, ya analizamos el foro aprendiendo y bueno, vamos a analizar un poco respecto a las actividades integradoras. Y el día de mañana pues profundizaremos, ya no nos enfocaremos tanto al análisis de las tareas, sino más al análisis, ya no nos enfocaremos tanto al análisis de los temas, sino más a las tareas integradoras, ¿sí? Entonces, tenemos esta actividad número 5 que se llama potencias y conflictos, que nos dice que debemos de reconocer los conflictos territoriales y las estrategias para la paz. Dice, primero número 1, construye un mapa mental en el que demuestres los siguientes elementos. Características de las potencias mundiales y economías emergentes. Características de un conflicto territorial, elegir el conflicto y, bueno, buscar una información, revisar noticias y colocar imágenes. Escribir un párrafo sobre las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, ¿no? Esta sería toda la tarea, ¿no? Bueno, primero, a ver, vamos a ver, creo que aquí tengo el documento. Potencias y conflictos. Aquí está, este es el material que les compartí para que puedan ustedes hacer su actividad, ¿no? Bueno, entonces dice que ustedes van a hacer primero un mapa mental en el que muestres los siguientes elementos. Características de las potencias mundiales y economías emergentes. Acuérdense, para este tema ustedes van a tener que echar mano de lo que es tenemos aquí las potencias mundiales. Aquí está, que no está aquí, pero está, si no mal recuerdo, está en este tema, la hegemonía estadounidense y las potencias emergentes, está en este tema. Entonces, analícenlo, por favor, les va a ser de mucha utilidad, que es este de aquí. Analicen, pues, las potencias que tenemos, las potencias mundiales, aquí se nos están señalando. Las potencias emergentes también aquí nos están señalando. Entonces, analicen bien este tema. Posteriormente tenemos, dice, las características, el conflicto territorial y los recursos estratégicos. Aquí también echen mano de lo que es la tarea de los conflictos territoriales. Este es este documento en PDF. Descárguenlo, analícenlo, porque de aquí también van a tener que analizar, van a tener que obtener información. Bueno, creo que el mapa mental no requiere tanta investigación en fuentes externas. Creo que con la información que ustedes pueden encontrar aquí en estos documentos en PDF pueden obtener bastante de lo que se requiere. Vean, entonces aquí vienen los conflictos, léanlos.
Después tenemos, dice, bueno, y van a elegir un conflicto, ¿no? Bueno, dice después, de acuerdo a la rúbrica, a ver, vamos a analizar un poquito la rúbrica. Aquí está. Ay, perdón que lo interrumpa. Adelante. Entonces, de las potencias y las, ¿qué decía? Emergente, algo de los emergentes, eso lo vamos a incluir todo en el mapa. Y de lo en el siguiente punto, solamente vamos a escoger una. Ay, es que no tengo mi esta. Permítame tantito. Ay, ¿dónde está? Ok. De ahí solamente vamos a escoger un conflicto territorial. Ajá, sí, efectivamente. O sea, en el mapita, a ver, voy a intentar hacer uno así un poco sencillito aquí. Mañana voy a profundizar un poquito más en este tema, pero bueno, a ver, voy a insertar en mi documento de Word, un organizador gráfico. En este mapa, pues debo de, a ver, lo voy a hacer así. ¿Vale? Como tipo, para que no se me vaya, para que no pierda tanto tiempo. Entonces sería, el tema central, pues sería que se llama potencias y conflictos. Sería primero, dice la rúbrica. Aquí está. Elabora un mapa mental que desarrolle los siguientes elementos: características de las potencias mundiales y de las economías emergentes. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues un mapita en donde tendría que poner a las potencias mundiales y a otra tenía que poner las economías emergentes. Acuérdense, las potencias mundiales ya les señalé cuántos países son, ¿vale? Hace un ratito les estuve diciendo cuántos países son. Por cada país, a lo mejor yo pongo aquí, nada más les voy a poner uno, ¿no? Estados Unidos. Por cada país me van a poner sus características. Ahí está. En este país también requiero sus características. Y en este país también requiero sus características. No me vayan aquí algo muy importante, no me vayan a agregar características generales. Aquí sería país 2 y aquí sería el país 3, ¿no? País 3. Las economías emergentes ya les había señalado que eran pues bastantitas. También aquí entonces sería país 1, país 2, el país 3, el país 3, el país 4 y finalmente el país 5. ¿Vale? Y cada uno de estos países tiene sus respectivas características. O sea, yo lo estoy haciendo como que en forma de, ¿cómo se le dice? De cuadro sinóptico, pero acuérdense que tiene que hacer un mapa mental, ¿sale? Acuérdense, el mapa mental también inclusive lleva imágenes. Si ustedes no me quieren colocar el nombre del país, pues pónganme entonces su bandera, ¿no? Bueno, aquí está. Luego, ¿qué más nos pide? Nos dice aquí, características de un conflicto territorial. Ah, voy a elegir, decía aquí, elegir un conflicto territorial. Ah, y aquí lo voy a poner. En mi mismo mapita. Voy a elegir un conflicto territorial.
aquí lo puedo colocar. País X contra país Y, ¿no? Y aquí a lo mejor voy a dar al pues nada más me dice que elija el conflicto entre qué países, ¿no? ¿Qué más me dice? Las características, dice conflicto territorial, ya dice características de un conflicto territorial. Entonces, ¿qué tendría que poner? Pues también las características. Y aquí tendría que poner las características. Acuérdense, no es necesario estar tanto, tanto explicando, sino más que nada solamente anotar ideas principales. Bueno, eso sería con relación a esta tarea. Bueno, y luego, ¿qué más me pide? Dice, recursos estratégicos. Un elemento que siempre se les olvida dentro de esta tarea es, en el mismo mapita, hablar de los recursos estratégicos. Entonces, este tema también lo acabamos de abordar hace unos minutos. Entonces, dentro de este tema, agregar forma, le vamos a poner. Otro de los temas sería bueno, aquí lo voy a poner. Recursos estratégicos. Y también con sus respectivas características. Entonces veamos que ahí ya se va, como que va tomando forma el mapita, ¿no? Entonces vamos viendo entonces que por cada tema, por cada aspecto, pues tengo que dar características. Tengo que hablar acerca de las potencias mundiales, tengo que colocar economías emergentes, tengo que colocar el conflicto territorial y los recursos estratégicos. O sea, prácticamente todo va a ir en mi mapa. En la siguiente sesión vamos a elaborar este mapa, pero mediante la aplicación de la página care.com. Y ahora, aparte, en un párrafo, describir las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica. Entonces, ahora, en otro párrafo, ahora, tomando en consideración el conflicto territorial que tenemos aquí, voy a dar respuesta a la siguiente pregunta. Entonces sería de la siguiente manera, describe claramente las estrategias que se han generado entre naciones para fomentar la convivencia pacífica, ¿no? Aquí esta información no la van a encontrar como tal en la plataforma. Para ello se les pide que ustedes investiguen en unas fuentes de consulta que sean confiables este tipo de de relación. Por ejemplo, dijéramos, pues yo elegí, ¿a quién será? Yo elegí Cuba contra Estados Unidos por la isla, por el territorio de Guantánamo. Bueno, voy a investigar algunos artículos periodísticos, voy a investigar información en donde yo puedo encontrar de qué manera pues Estados Unidos y Cuba se mantienen una relación pacífica, una relación diplomática, a pesar de que tienen problemas, ¿no?
Y tengo que investigar en fuentes confiables. Acuérdense, las fuentes confiables pues deben de ser páginas reconocidas, pueden ser libros, pueden ser bibliotecas virtuales, pueden ser páginas de gobierno, pueden ser periódicos. Siempre las páginas siempre deben de tener el nombre del autor, la fecha de publicación y también pues la institución que avala la información, ¿sí? Entonces, esto es en un renglón pequeñito, ¿no? En unos, ¿qué serán? 5 renglones, 10 rengloncitos que ustedes me escriban, es más que suficiente, pero tomen en cuenta este punto que es el conflicto territorial, ¿sí? Entonces, de esta manera, esta nada más es como el bosquejo, ¿no? No es la actividad. Acuérdense siempre una actividad, aunque las indicaciones no se los pidan, siempre carátula, como con mucha presentación, mucha formalidad y sus referencias de consulta. ¿Sale? Coraima, ¿alguna duda? No, ninguna, ya me quedó claro. Es que, bueno, mi duda era que si tenía que incluir esa parte en ese mismo cuadro. O sea, tienen que estar, como quien dice, relacionados. Ajá, o sea, todo debe de salir del mismo tema, Ajá, ¿no? del mismo mapa, en el mismo mapa. No Ajá. hacer otro aparte, sino que en el mismo mapa. Sí, yo aquí no le puse un nombre en particular, ¿no? Pero pues ustedes ya le pueden a colocar el tema central que ustedes quieran. Por ejemplo, le pueden poner potencias y conflictos, el mundo actual, no sé. Ustedes ya le pueden poner un tema central, el que ustedes gusten, pero que de ahí deriven todos estos elementos, las potencias mundiales, las economías emergentes, los conflictos territoriales y los recursos estratégicos. Aquí, en cuanto a las características que me van a poner por cada país, yo sí les sugiero que al menos sean unas 3. Para eso pueden utilizar, no sé, algunas viñetitas, dividir con comas, pero acuérdense, no se trata de explicar, sino solamente identificar el elemento principal. Bueno, eso sería con relación a esta tarea. Si pasamos a la siguiente tarea, bueno, esta ya la dejamos y pasamos a la siguiente. La siguiente, esta es muy importante que la realicen. Dice, porque dice aquí, dice la actividad, que deberán elaborar un ensayo, tomando en consideración un desafío contemporáneo revisado en la semana, identificar las repercusiones en la vida de la vida cotidiana y realizar una reflexión de cómo tus derechos humanos se ven afectados y cómo estos te respaldan. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, pues debemos primeramente de saber cuáles son, ¿no? O sea, para ello, aquí prácticamente la plataforma no se los pide, pero yo sí les pediría que leyeran la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Está muy cortita, son 30 artículos que nos habla acerca pues de la libertad, los hombres nacen libres, con iguales derechos, todos son no debe de haber discriminación, el derecho a la vida, el de la no esclavitud, el de la no a las torturas, a la personalidad jurídica, que nos habla acerca de la no discriminación, el derecho a la justicia, que nadie podrá ser preso ni desterrado, a la igualdad, etcétera, ¿no? Aquí vemos que son 30 artículos que nos hablan de todas nuestras garantías individuales. Nos hablan, pues si hablamos en términos genéricos, de la libertad, de la igualdad, de la seguridad y de la propiedad, ¿no? Y también para continuar con esto es a nivel internacional, una ley a nivel internacional, y si hablamos a nivel estatal, a nivel federal, pues, o nacional, pues nos encontramos con nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo del 1 al artículo 29, que tenemos hasta aquí vamos viendo, nos hablan acerca de las garantías individuales que también se llaman derechos humanos. Y nuevamente, pues recoge esos principios de los que habla la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
que nos habla acerca pues de la libertad, de la igualdad, de la propiedad, de la justicia. Entonces, ahí podemos ir viendo nosotros, ¿no? A ver, entonces, pues, si pasamos al paso a paso de esta tarea, bueno, vámonos a la plataforma. Aquí está. Déjenme ir cerrando todo esto. La actividad integradora El Mundo Actual, pues nos habla acerca de la elaboración de un ensayo. Acuérdense, cuando hablamos de un ensayo, pues siempre es un tema de análisis y de reflexión. Un ensayo pues siempre está escrito principalmente con nuestras propias palabras. Es un análisis personal en donde escribimos en prosa. Un ensayo no lleva imágenes, y sobre todo pues vamos a analizar un tema en cuestión. En este caso nos dice, elige un desafío contemporáneo de la semana. Ya nosotros analizamos un desafío contemporáneo. Un desafío contemporáneo pues es el desarrollo sustentable, que nos estamos acabando los recursos. Otro desafío pues es que no, hay una desigualdad económica. Otro desafío, pues, es la exclusión social. Otros desafíos, pues, a lo mejor es la exclusión o la segregación. Otro desafío, pues, la falta de calidad de vida de las personas. Aunque ustedes pueden hablar de algún otro desafío, pues pueden hablar de desafíos, por ejemplo, retos, ¿no? El calentamiento global, hasta inclusive pueden hablar acerca de la pandemia, ¿no? Que también se vuelve un desafío a nivel mundial. Entonces, hay muchos de los cuales hablar. Ustedes de preferencia, pues hablen de uno que conozcan, de algo que ustedes crean de lo que pueden analizar. Entonces, ya ustedes teniendo ese desafío, solamente elijan uno, ¿no? No toquen dos ni tres, porque si no, no van a abarcar nada. Si ustedes van a hablar de la contaminación, bueno, pues elijan qué tipo de contaminación, porque si no, también hablarían de un mundo de cosas. Entonces, identifica las repercusiones en tu vida cotidiana. O sea, primeramente me van a hablar acerca de ese desafío, ¿no? Pues si me van a hablar, por ejemplo, de la desigualdad, pues díganme primeramente, pues, ¿qué es la desigualdad? ¿En qué consiste? ¿Qué tipos de desigualdad conocen? ¿Cómo han visto la desigualdad dentro de la comunidad en donde viven? Después de eso, ustedes ya me van haciendo, lo plasman a nivel personal, o sea, no lo vean solamente como algo externo, sino ya ustedes cuando hablen desafío de desigualdad, pues háblenme a lo mejor de algunos ejemplos de cómo ustedes se han visto, de cómo ustedes han visto la desigualdad en la sociedad en donde viven, qué tipo de desigualdades conocen. Han visto la desigualdad a nivel familiar, han visto la desigualdad, se han sentido discriminados en alguna ocasión por alguna situación. Entonces, aquí, si se dan cuenta, no se les pide, no hay como que un límite de cuartillas que tengan que hacer, es libre lo que ustedes quieran hacer, pero bueno, no menos de 2 cuartillas, ¿no? Que yo creo que sí les salen. Y finalizar con una reflexión de sus derechos humanos, cómo se ven afectados y cómo los respaldan. Entonces, pues investiguen dentro de de la Declaración Universal, pues, dónde se encuentra la discriminación. ¿Qué dice de la discriminación o de la desigualdad la Declaración Universal? ¿Qué dice la Constitución de la discriminación o de la desigualdad? ¿No? Y después, y a partir de ahí, pues ustedes van a poder argumentar si esos derechos si esos derechos referentes a referentes al tema, pues a ustedes los ven a ustedes los ha afectado o a ustedes los ha protegido.
Yo creo que muchos de nosotros pues hemos sufrido desigualdad de alguna manera, desigualdad a lo mejor en la escuela, desigualdad a lo mejor porque no te quieren dar algún servicio, desigualdad porque a lo mejor eres de X religión, porque a lo mejor tienes ciertas preferencias sexuales, porque pues eres a lo mejor pues por la complexión física. Entonces yo creo que todos en algún momento hemos sentido esa discriminación o esa segregación. Entonces ahí yo creo que más que nada sería más una reflexión, ¿sí? Entonces, el día de mañana vamos a profundizar sobre este tema y vamos a hablar acerca de cómo lo pueden estructurar. Creo que es importante también tener un ejemplo de cómo analizamos un ensayo, qué partes debe de tener, de qué manera, de qué puedo hablar y cómo lo voy a estructurar, ¿no? Para que pues vayamos pues abordándolo de una forma pues mucho más clara. Y pues de momento pues yo creo que es importante solamente tener ya presente de qué tema voy a hablar. Yo les sugeriría que ya la próxima clase que tenemos el viernes ya tengan listo el tema del que van a hablar, para que ya a partir de ahí pues puedan ir anotando algunas ideas, y de esta manera pues se puedan indicar pues este, eh, pues qué analizar, ¿no? Coraima, no sé si tengas algún comentario con respecto a esta parte de lo que es de lo que es el ensayo. No, todo claro, No, gracias. todo claro. ¿Segura? Sí, pues es que me falta revisar bien los recursos y pues más que nada elegir un tema que, pues que en sí me afecte así mucho en mi vida para tener de qué hablar. Ok, Entonces muy bien. voy a tratar de reflexionar en eso. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pues el ensayo pues es prácticamente como que un análisis de un tema, cualquier tema el que nosotros queramos. Un ensayo siempre se escribe en prosa, ¿no? En un ensayo me puedo cuestionar, puedo criticar a algún autor, puedo proponer alternativas, puedo generar alternativas de solución, puedo interiorizar, etcétera. Entonces, prácticamente es un tema libre, ¿no? De la forma en cómo yo lo quiero analizar. Solamente sí es importante tener bien claro el tema para que de ahí se pueda partir y se pueda ir estructurando. Un ensayo pues siempre debe tener tres elementos: una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero más que nada siempre la originalidad en la redacción. No se puede hacer como que solamente un compilado de información, sino todo pues prácticamente debe de provenir de aquí, de de nuestra creatividad, de nuestras vivencias y de lo que nosotros y de lo que sabemos sobre el tema. ¿Vale? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Pues te agradezco mucho que hayas estado presente aquí en la sesión. Pues también a los que ven la grabación, pues les pediría que para la siguiente pudieran estar presentes para aclarar elementos relativos a este tema, porque pues también este ensayo es prácticamente el preámbulo de lo que sería su actividad, su proyecto integrador. El proyecto integrador también es un ensayo, nada más que ese sí nos pide que como unas mínimo 5 cuartillas, ¿no? Entonces, pues eso sería todo, pues nos vemos la próxima clase para profundizar acerca de lo que es el ensayo, cómo se estructura, cómo lo redacta, y les traeré un ejemplo de cómo podemos hacerlo, ¿sí? Bueno, pues Coraima, muchas gracias por estar presente, y a los que ven la sesión, pues cualquier duda o comentario, pues estamos en contacto. Cuídense mucho y les deseo un excelente inicio de semana número 3. Gracias igualmente, que tenga bonita tarde. Gracias, Coraima, cuídate. Sí, gracias igualmente, hasta luego.